Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como cada martes es un gusto que nos acompañen en una emisión más de Corrígeme si estoy mal. Y bueno, antes que nada vamos a dar la bienvenida a mis compañeros panelistas. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, Carlos del Olmo, servidor y amigo. Quédese con nosotros, vamos a tener un tema bastante interesante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchísimo gusto en saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Eunice Arias y los invito a que se queden esta media hora para tratar el tema sobre la crisis económica. Hola, yo soy Felipe Macías, muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Mándenos sus comentarios a Twitter, Facebook para discutirlos aquí en el aire. Bueno, y el día de hoy vamos a discutir el tema de la actual crisis internacional, económica y varios asuntos importantes, pero vamos a comenzar con nuestras notas del día. Yo comienzo el día de hoy, el dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, Braulio Guerra, dio a conocer la lista de una planilla de 20 aspirantes a las consejerías políticas nacionales, en las que se encuentran algunos líderes juveniles, presidentes municipales y nuestra compañera Eunice Arias, a quien, bueno, pues desde aquí le extiendo una cordial felicitación. Todos te felicitamos, Felicidades, consejera nacional Gracias, del PRI. muchas gracias, en verdad. Bueno, en otros temas, hoy el grupo legislativo del PAN en la Cámara, en la legislatura local, presentó una iniciativa para que ahora sí ya nadie pague tenencia en Querétaro. Recordemos que más de 120,000 queretanos son pagan tenencia, algo que es contradictoria como lo propuso Felipe Calderón en su momento de iniciativa. Ojalá esta iniciativa cuente con el apoyo de todos los partidos políticos para que ahora sí se cumpla esta propuesta a cabalidad. Y bueno, con base en estudios realizados por la PGJ y por criminólogos adjuntos, se llegó a la conclusión de que hoy en día sobrevienen nuevas formas de fraude en compra y venta de automóviles. Es por eso que la PGJ exhorta a los clientes que vayan a vender sus coches a que chequen que los cheques, si es el modo de pago que reciben, tengan fondos, y si es en efectivo, que sean billetes reales y no falsos. Y bueno, el día de ayer, una muy mala noticia, un paquete bomba explotó en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Este paquete se envió un catedrático, de hecho hubo 2 personas lesionadas, es lo que dejó el incidente. Y bueno, que yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la escuela? ¿Tiene que ver con asuntos ajenos? ¿Cuál era la intención? ¿Asesinar o solamente lastimar para darlo como aviso? Hay varias hipótesis de qué es lo que sucede con este tipo de situaciones. A mí lo que me extraña más es que salga el señor Peña Nieto, gobernador del estado, y diga que es un hecho aislado. ¿Cuántos hechos aislados tienen que suceder para que ahora se tomen cartas en el asunto? Ya que van varios sucesos de este tipo en el Estado de México. Bueno, y pues ahora sí, entrando un poquito más al tema, es para nosotros un gusto esta noche poder contar con un compañero universitario, director del periódico Tribuna de Querétaro, Víctor López Jaramillo, quien el día de hoy nos está acompañando en Corrígeme. Pues bienvenido a este tu espacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y aquí estamos para discutir el tema de la noche, de la crisis en los Estados Unidos y en el mundo. Así es. Bueno, y en ese contexto cabe señalar por ahí que desde el pasado fin de semana y lo que llevamos de la semana, ha habido diversos desplomes en las principales bolsas financieras del mundo, en lo que se ha llamado como una nueva etapa de esta crisis económica mundial que ya tiene pues un poco de tiempo desde la crisis inmobiliaria afectando los bolsillos de todos, y es por ello que el día de hoy quisimos compartir con ustedes nuestras reflexiones en torno a ese tema. No sé si alguien quisiera comenzar con alguna punto. Sí, bueno, yo creo que al ser un tema un poquito complicado y bastante teórico, me gustaría empezar con las razones por las cuales se da esta crisis mundial, que bueno, son varios puntos. Número 1, la crisis empieza en Estados Unidos, como comentaba Harry, hace algunos años, y los principales factores de estos son los altos precios de la materia prima, la sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria mundial, una crisis energética, una elevada inflación planetaria, y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. Estos son los factores que se detonan a diferente tiempo en diferentes lugares para que dé inicio a esta llamada crisis mundial. Y hay que comentar que eso se deriva en estas últimas semanas, ya se veía escuchando en noticieros, en que la principal economía del mundo, que es la de Estados Unidos, está llegando al límite del tope de su deuda. Y ahora hay que mencionar que para que se llegaba a este límite, a este tope de deuda, ya no podía seguir pagando Estados Unidos las pensiones, los fondos de retiro, lo que hubiera implicado el estancamiento de la economía de Estados Unidos, pero imagínense las millones de personas que se han visto en ese momento estancadas y que eso repercute en todo, en servicios, en iniciativa privada, etcétera. Que a su vez ese estancamiento de la economía más importante del mundo
iba a contagiar a todas las demás economías, ¿no? Entonces, de ahí que se hubieran visto tantas notas de preocupación, de incertidumbre, por ahí reuniones de emergencia y teleconferencias entre el G20, o sea, para que dimensionemos el monstruo de lo que podría haber sido si no se llegara a un acuerdo político en ese momento del Congreso de Estados Unidos para aumentar el tope de deuda, y lo que pudo haber pasado, pero aún así lo que parece inminente, que es una recesión una vez más en Estados Unidos en menos de 3 años, o sea que le va a pegar a muchas economías del mundo. Pues la crisis política en cuestión de lo que comentabas de las cuestiones crediticias, efectivamente detona de unos días para acá por un problema en el techo de deuda y en el monto que se había fijado. Entonces, la empresa más importante, la que evalúa a todos los países, que es Standard & Poor's, baja la calificación de AAA, que es la calificación más alta en cuestión económica de Estados Unidos, para pasar a AA+. Entonces sale Obama a decir que esta cuestión del techo presupuestal que no se ha aprobado, porque incluso el Congreso la semana pasada sí aprobó el aumento del techo, pero están en pláticas para ver si aumentan aún más ese techo presupuestal, generó una serie de problemas políticos que también hacen que esta crisis sea más difícil de llevar. Es decir, Obama sale y dice, no es necesario que venga Standard & Poor's a decirnos que necesitamos un plan a largo plazo, que necesitamos evaluar cuáles son las estrategias que se van a tomar con la crisis, porque de un tiempo para acá nosotros ya habíamos visto y vislumbrado que se venía esta crisis, ¿no? Entonces él lo que dice es que es una falta de acuerdo político entre los dos partidos, los demócratas y los republicanos. Él así la lee. Yo creo que también es importante checar la cuestión política. Víctor, ¿algún comentario? Bueno, más que ver la crisis económica de Estados Unidos, que si bien es el punto de atención estos días, sobre lo que decía, yo estuve leyendo en la tarde, que Obama con trabajos pudo lograr elevar el techo de su deuda. Solamente quiero recordar, igual es demócrata, los demócratas siempre han sido más responsables con las finanzas. Ronald Reagan lo elevó 17 veces, sobre todo en su carrera armamentista contra la URSS, entonces país antagónico de Estados Unidos. Y George Bush padre lo elevó 8 veces sin que el Congreso se lo cuestionara. Con Bill Clinton también tuvo su elevamiento de deuda, sin embargo llegó Obama y se llega a un límite. Hace días, la semana pasada, en el periódico Reforma, en la edición dominical, el caricaturista Calderón hizo, los domingos hace una especie de ensayo de cómic, lo resume muy bien, ¿no? En los años 80 México estaba quebrado, había gastado todo el dinero que tenía, se había ido de parranda en pocas palabras, no tenía dinero, había sobrecargado su tarjeta de crédito y entonces nadie le quería prestar dinero y no tenía ni para pagar la renta. Don Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la calificadora Standard & Poor's, le impone restricciones a México, no gastes dinero, ahorra. Entonces México, 10 años de recortes presupuestales enormes, adelgazamiento del Estado que tiene unas consecuencias terribles para las políticas públicas en México, lo logra. Actualmente México tiene una calificación de BBB en Standard & Poor's, o sea, tenemos un 7 en comparación de 10 que tiene Estados Unidos, y es que somos de los mejorcitos en el mundo. Bueno, México lo logra superar, es aceptado en el club de ricos, por así decirlo, por la puerta de atrás. Nuevos ricos, ¿no? Sí, entre comillas ricos, porque llega y se encuentra con que Estados Unidos lleva 20 años sobregirando su tarjeta de crédito, 20 años gastando de más, invadiendo países, digo, eso genera un costo enorme, y Estados Unidos ahora es el que tiene el problema que tenía México hace 20 años. Eso es un ejemplo, lo traduzco así a modo sintético para poder comprender la magnitud del problema de Estados Unidos. Pero el problema no es solo Estados Unidos, todo lo que pase en cualquier parte no tiene repercusiones. Desde el 95, la primera crisis global fue el efecto tequila, con la transición Salinas-Cedillo, tuvo efectos en toda América Latina. Pero por ejemplo, lo que sucedió ayer en Londres, los disturbios en Londres, que se extendieron a Birmingham, Liverpool. Lo que está sucediendo en Chile, los estudiantes están protestando fuertemente contra una reforma educativa. Lo que sucedió, bueno, volvió a suceder, empezó el 15 de mayo en la Plaza del Sol en Madrid. Sigue el movimiento de los indignados. Ayer o el domingo volvieron a tomar las plazas. Y los indignados, ellos se quejan que solo ganan 800 euros al mes. Digo, pásenos a nosotros, ¿no? Y porque su nivel de vida le exige mínimo 1000 euros, entre otras cosas, ¿no? Lo mismo que se exige aquí, facilidad para encontrar empleo, mejores oportunidades. En Israel está pasando, tenemos un fenómeno mundial, así como pasó en el 68 que empezó mayo en París,
se extendió, bueno, primero la primavera en Europa, la Europa socialista, también luego Francia, México, en Estados Unidos las protestas en Berkeley. O sea, tenemos un fenómeno mundial de protestas y lo estamos teniendo actualmente. No olvidemos los países árabes, que es... Y en este contexto, a mí, ahora que haces este análisis tan atinado, Víctor, me salta un poquito qué está haciendo México. Como ya comentabas anteriormente, fue protagonista de diversas situaciones y están sucediendo en diferentes países, tanto de Latinoamérica como de Europa, todas estas circunstancias, pero veo que aquí en México pues existe como hasta cierto punto algún adormecimiento. Algo me llama la atención que no está sucediendo en México ese mismo nivel de protesta social que habíamos tenido con anterioridad. No sé ustedes qué puedan ver ahí en ese sentido. A mí me gustaría ¿A qué podemos atribuirse? un poquito antes de entrar a México, en cuestión de Obama refuta a Standard & Poor's y le dice que ellos tienen la infraestructura como país para soportar la crisis económica que les viene ahorita, ¿no? Que no entiende la razón por la cual se bajó la calificación que le otorga esta calificadora cuando previamente no se había hecho, ¿no? Entonces, yo contrasto un poco la cuestión de los planes de gobierno demócrata y republicano, en que el republicano es un poco más armamentista, ¿no? Tiende más a cuando la economía baja, ellos empezar a generar conflictos al exterior. ¿Por qué? Porque pues, finalmente esto reactiva la economía, ¿no? La economía de guerra siempre va a ser un reactivador, pero una economía que va en pique. Entonces, la economía de Estados Unidos no responde, en economía, bueno, un autor que habla de unos ciclos. La economía por lo general siempre es cíclica, ¿no? Los ciclos de contratiempo. Y la economía de Estados Unidos siempre ha ido hacia arriba. Quiere bajar un poco y ellos automáticamente hacen una